Oliwi, hoy os traigo una guía de las que molan, de las guías sensatas, estas que cogen tantas visitas porque son tan útiles. Pues una de esas, que ya tocaba. Ya no quedan muchas, por hacer de todos los componentes. Esta vez ha tocado de placas base. Y hacedme caso que está muy guapa, está muy bien. Me he tirado unas cuantas horas haciéndola. En Word he hecho 16 páginas. Dadle amor, por favor, compartidla a toda la gente que no sepa qué placa base escoger, ya que tengo una guía donde te enseño a elegir una placa para que tú la compres, pues según lo que tú necesites y tú aprendas a seleccionarla. Pero hay gente que aún así no sabe o le da pereza. Entonces lo que hago es, te hago yo una guía para que digas, vale, ¿qué CPU tengo? Esta, vale, tengo estas 4 placas base, vale, me cojo esta, ¿no? Lo pone aquí, ya está. No te das ni que pensar. Así que nada, publicidad y empezamos. Vengo del barrio de Raval, donde he podido comprar una tarjeta regalo de Gipsy de varios negocios como MediaMarkt, Amazon, Steam, Play Store, muchos sitios. Y por ejemplo, tú compras tarjeta regalo de 200 € y te cuesta 190 con el código Helium, un 5% de descuento. He dicho, joder, estoy comprando dinero por menos dinero de lo que cuesta, y encima te dan hasta un 15% de cashback que tú puedes utilizar en zen.com, que es tarjeta virtual, y gasta donde tú quieras. Está muy bien y os dejo el enlace en la descripción. Imagina estar en tu casa tranquilo, disfrutando de tu tiempo, cuando de repente recibes un mensaje en tu teléfono celular y al desbloquear la pantalla ves que ese mensaje resultó ser una alerta de un grupo de ofertas. Eufórico por el ahorro, entras en el grupo de ofertas del que proviene y ves un descuento de €1 en un cable de impresora. Mi grupo Ofertas Sensatas de Telegram está siendo un éxito rotundo en todas las ciudades de habla hispana. Prepárate bien para descuentos interesantísimos de hardware y gaming, dejando a un lado esos productos aburridos e inútiles. Entra, sé que te va a encantar. Vale, bien, como veis aquí, está todo hecho aquí en Word. Mirad todo lo que tiene. O sea, tiene un montón de páginas con un montón de placas base, todas las CPUs y todo, ¿vale? Pero está muy feo así, entonces el editor va a hacer magia. Muy bien, como siempre, vamos a dividir la guía en varias partes, que intentaré acordarme, si no lo hago, recordádmelo en los comentarios, de poner las marcas de tiempo. Para poner AM4, AM5, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700 y luego lo último, el 1800 no sé qué, 51 creo que es, de los Intel Ultra, ¿vale? Os lo pondré por ahí por separado y también cada grupo por separado. Es decir, vamos a hablar primero del socket AM4 y van a haber varios grupos. Y luego en cada grupo te diré, pues mira, los del grupo 1 tenéis que coger una de estas placas base. Y así, pues con todos los grupos. Vale, vamos a ir comentando. Vamos a empezar por AM4. Evidentemente, no os voy a poner procesadores súper viejos que ya no se pueden comprar, que algunos de los que he puesto ya no se pueden comprar, de hecho, y algunas placas tampoco, pero por si alguien lo coge de segunda mano y de una placa o lo que sea, que tenga un poco de idea. Pero tampoco me voy a ir a procesadores de hace 10 años. Lo siento, pero no tiene mucho sentido. Entonces, en AMD he empezado por AM4 desde los Ryzen 3000 en adelante. Ya 2000 y 1000, lo siento, pero ya no te lo voy a poner porque me parece absurdo comprarlos hoy en día teniendo CPUs actuales a precios ridículos, ¿vale? Y lo mismo pasa con Intel. Ya os he puesto en Intel generación 10 y 11. Menos de ahí no voy a poner porque es absurdo, ¿vale? Bien, pues empezamos por AM4. Tenemos grupo 1, que son CPUs de 75 € o menos. Esto del precio, entended que esto es orientativo porque igual viene una oferta y aquí me tiras otra CPU, o al revés, pasa el tiempo, se empiezan a descatalogar y suben de precio, pero para que tengáis más o menos una idea, ¿vale? También cuando pase más tiempo, un año o dos, y estés viendo esto en 2026 o 2027 incluso, te va a pasar que vas a decir, oye, pero si esta CPU ya no está, pero si esta vale muy barata, porque está en el grupo 3, ¿vale? Pero tened un poco en cuenta cuando lo estoy haciendo. Y usad un poco la cabeza, por favor, que hoy en día sé que es complicado, pero bueno. A ver, empezamos. Tenemos aquí a los Athlon, todos, no he puesto cualquiera porque todos. No te voy a poner los números, ¿vale? Ryzen 3 3100, 3200, básicamente todos los Ryzen 3, la generación 3, lo de la generación 4 también. Y generación 5 no hay ningún Ryzen, así que se quedan ahí. Luego estaría Ryzen 5, las APU también, 3400, el 3600, 4500, 4600 y 5500. Y cualquier Ryzen, porque hay gente que dice, pero no has dicho este Ryzen que tengo yo, que es comprado en AliExpress súper extraño, es Ryzen Pro no sé qué 3. escúchame, cualquier Ryzen 5
o Ryzen 3 de la serie 4000 o inferior entra en el grupo 1, ¿vale? No te comas la olla ni digas, es que la letra del mío no está, es que ese no tiene letra y entonces no es el mío. Es lo mismo, no te rayes. ¿Qué placas recomiendo para este grupo 1 de CPUs? Te voy a recomendar chipset A520, que es el más sencillito, B450, que es generación anterior pero sirve y tiene alguna cosilla extra, o incluso B350, que es más viejo todavía y es PCI Express 3.0. Pero si encuentras una placa B350 que está bien, pero con mucho descuento, que cuesta menos de 65 euros, que sería ahí el límite, pues entonces también no estaría mal comprarla, porque que tenga PCI Express 3.0 o 4, te da igual en estos márgenes, o mejor dicho, en estos presupuestos tan baratos. Entonces, no te comas la olla con eso. No va a pasar nada si le pones una 4060. Es que es PCI Express 5.0, yo le he puesto un 3, va a explotar, no va a ir bien. No te rayes, de verdad. Estás montando un ordenador muy barato. Adáptate a lo que hay y ya está. También os he dividido, he intentado poneros placas ATX, micro ATX y luego ITX, ¿vale? De las mini, las pequeñitas. Las mini TX se salen del presupuesto, porque en mini TX no hay de todos los precios, hay muy pocas. Entonces, os he puesto lo que yo recomendaría en cada rango de precio si lo quieres montar sí o sí mini TX, pero de primeras te diría que no, porque siempre es mucho más caro. Entonces, ATX, por ejemplo, de estas no hay. Ahora mismo a la venta no encuentras ninguna ATX de menos de 65 euros. No las hay, porque las baratas suelen ser micro ATX. Igual no es porque sean peor, simplemente porque se venden más baratas, tienen igual menos conexiones, pero no sirven. Entonces tenemos aquí unas cuantas. Tenemos una Gigabyte A520, bueno, de hecho tenemos las A520 son todas, y tenemos pues Gigabyte, la DS3H, la típica, Gigabyte K, Gigabyte S2H, luego tenemos una MSI Pro, una Asus Prime también y una ARROC. Y luego tenemos que por el precio, pues oye, lo puedes comprar, al final es un poco depende, ¿no? Si tú tienes una CPU súper rancia, un Athlon de 48 euros o 45, pues oye, cógete una de estas A520 de 55 euros, 56 y ya está. No te comas la olla, no te vayas a la placa más cara, te doy un poco de cabeza. Si tu CPU de la lista es de las más caras, pues vete a las placas más caras que pongo, que también te puedes ir a las baratas, pero ten un poco de cabeza. No tengas la CPU más barata y quieras la placa más cara. Siempre nivelado. Más barato, pues de las más baratas. Precio medio, pues de las precio medio. De las más caras de la lista, pues de las más caras de la lista de placas, ¿vale? Sencillo, para toda la familia. Entonces, esa placa que os recomiendo, que cuesta 71 euros ahora mismo, es la Gigabyte B550M. Ya no es ni 450, es 550. Está bien, es PCI Express 4.0 si te raya mucho, 71 euros. Por ejemplo, yo se la pondría pues a un Ryzen 5 5500. Pues sí, le pondría a esta. ¿Por qué no? El 5500 está de puta madre. Y de hecho, es bastante barato, cuesta 68 euros o así. Pero, oye, le puedes acompañar con una placa más decente. Si tienes un Ryzen 3, yo que sé, 3100, pues sí, le puedes poner esta, la MSI Pro, por ejemplo, la Gigabyte de S3H. Si tiene 4 slots, siempre priorizarlo, ¿no? De las que hay aquí, porque al final siempre te va a hacer que puedas meterle más RAM en un futuro. Y luego de Mini TX, que, cuidado, pone que no son compatibles con APUs. Entonces, cuidado si tenéis una APU y decís, me voy a montar un equipo Mini TX baratito para el salón. Si es con una APU, cuidado porque no te sirve, ¿vale? Pero bueno, ya lo pone ahí. Sería la A520 de ARROC, que solo está la serie 4000, pone que la 5000 no, en teoría, pero bueno, supongo que con una actualización de BIOS te podría meter. Y vale 89 euros. Por eso te decía que no merece la pena iros a Mini TX en estos rangos de precios, en CPUs tan baratas, porque os dejáis mucho en la placa. Y luego hay una A520i también de Gigabyte, que vale 115, vale incluso más cara. Sí que es verdad, voy a hacer un apunte, a pesar de lo que he dicho antes, que no os rayéis, pero si tú vas a comprar una tarjeta gráfica con una de estas CPUs, que es PCI Express 5.0 por 8, y no por 16, es por 8, entonces tiene un ancho de banda más reducido, entonces tienes que aprovechar las 8 líneas que tienes más. Ya sé que esto es complicado de entender, pero básicamente si tu gráfica pone PCI Express 5.0 por 8, lo ideal sería cogerte la placa esta, la B550 GB DS3H. Aprovecharás mejor, pero que no os preocupéis, que si te coges una PCI Express 3.0, como la gráfica que te vas a comprar va a ser de 200 y pico euros, 300 como mucho, más no tendría mucho sentido ya. No lo vas a notar tampoco, porque estas gráficas no saturan el ancho de banda de un PCI Express a estas alturas. Pero bueno, que al final la diferencia estamos hablando de 12 euros. Oye, por 12 euros cógete la B550M. Y ya está. Vale, nos vamos al grupo número 2 de AM4, de 75 a 140 euros, la CPU, más o menos. Y aquí tenemos Ryzen 5 5600, el X, el XT, el G, el GT, todos los Ryzen 5 5000 están aquí dentro. O sea, perdón, 5600 y alguna letra están aquí. Y luego, ya sé que he dicho que no iba a meter Ryzen de generación 1000 y 2000, pero bueno, ya que estaba, los he metido, porque al final son todos los Ryzen 7 de generación 1000 hasta la 5000 van aquí, excepto los que sean X3D, que eso vendrán luego. Pero bueno, aquí veis los que entran. Si tienen duda de lo que he dicho,
míratelos, están aquí todos. Incluso también los Ryzen 7 Pro, que son esos extraños que a veces me decís que tenéis, como el 5750G, E4750G, cosas así extrañas. Ryzen 7 Pro también va aquí, en este grupo 2, ¿ok? Y luego tenemos Ryzen 9 3900 o 3900X y el 3950X también. Aquí meteríamos una placa de 75 a 110 euros. De verdad que no hace falta más, no gastéis más porque es una tontería. Y hay placas en este rango de precios que están bastante bien y no te hace falta gastarte más. Porque repito, son CPUs muy baratas. Aunque tú digas un 5800X es muy potente, pero es que está a un precio barato y entonces te lo vas a comprar para un PC bastante sencillito, un PC de 600, 700, 800 euros, por ahí. Entonces vamos a meter un chipset B550, que van a ser todos los que he puesto aquí, PCI Express 4.0. Si alguna se ha colado que no es PCI Express 4.0, discúlpenme, ¿vale? Tenéis muchas, elegís otra. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, pero son muchas placas, son muchas CPUs y es probable que me pueda equivocar. Pero la idea sería coger una B550 de PCI Express 4.0. Aquí en ATX os dejo 3, que tendréis pues una ARROG, una Gigabyte Gaming X y una MSI Gaming Plus. Están entre 96 y 110 euros. Están muy bien de precio. Luego de micro ATX tenemos 4, que aquí suelen haber unas cuantas. Tenemos Gigabyte Aorus Elite, la Elite AX, que es lo mismo pero con Wi-Fi. Estas dos me gustan mucho, la verdad. Valen de 90 a 105 euros. Luego tenemos también la Asus Prime, que ojo con esto. Esto vale para todos los grupos de todas. Siempre que tú vayas a coger un chipset que yo te he recomendado, por ejemplo aquí, B550, si eliges Asus Prime B550, de la que sea, porque hay Asus Prime de todas, de todos los chipsets para todas las CPUs, siempre suele ser la mejor opción. Yo de todo lo que he estado investigando, Asus Prime he dicho, tío, es que prácticamente está el top 1 de todos los chipsets y todas las CPUs. Si está su versión, que entra dentro de estos precios, claro, porque hay muchas Asus Prime, está que si la -A, -K, -CSM, su puta madre. Hay muchas, pero si eliges la que yo te digo, ves a por una Asus Prime y no te vas a equivocar. Y también Gigabyte DS3H, que por ejemplo, veis, esta cuesta 70 euros más o menos, y la Asus Prime 100. Claro, la DS3H suele ser una gama más bajita de Gigabyte, la gama más de entrada. Yo prefiero la Asus Prime, que para mí es gama media, está muy bien, tiene de todo, está genial, de verdad. Y luego Mini TX, aquí podemos montar algo un poquito más decente, aunque se pasa de precio porque nos vamos a 143 euros la más barata, que sería B550M-ITX. Ya sé que normalmente las ITX son B550, por ejemplo, pero en este caso han puesto M-ITX, yo que sé, ARROG, y que va a su puta bola. Y esta cuesta 143 euros. O si no, también tenemos la B550i, la Aorus Pro AX, por 150, la que más os guste. Yo creo que la Aorus está muy bien, pero la verdad es que a mi gusto sigue siendo algo caro un montaje ITX en esta gama de precios, porque la placa ya habéis visto que se dispara 50 euros más. Pero bueno, entramos en el grupo 3 de AM4, que sería de 140 euros para arriba, hasta infinito. Y aquí entrarían pues los X3D, tanto el 5600 X3D, que aquí no se ha visto mucho, pero en algunas partes del mundo sí. 5700 X3D, 5800 X3D, 5900 normal, el X y el XT, y 5950X y XT también. Y aquí pondríamos una placa de 110 a 140 euros, no más. Aunque sea un 5800 X3D, que es la hostia que rinde muy bien, estoy de acuerdo, no te gastes más en la placa, que no hace falta, que es una tontería, de verdad, que estas placas están de puta madre. Aquí tenemos también el chipset B550, que es PCI Express 4.0. Directamente es que no vamos a pasar al chipset X570, porque como actualmente ya AM4 se está dejando de fabricar, ¿qué pasa? Las placas X570 nos vamos a 200 euros. Es que no merece la pena, de verdad, que no te aporta mucho más. Si tú me dices, oye, mira, es que yo quiero una placa que tenga 4M2, no sé cuántas líneas PCI Express, porque le voy a conectar 1000 cosas, oye, pues vale, tú entiendes de placas, sabes lo que estás buscando. No te hace falta este videoguía. Esta videoguía es mujer la guía. Entonces, tú ya sabes, vete a por tu placa X570 en la que tú quieras, termina las especificaciones y eliges. Esto es para gente que no sabe qué hacer, y entonces si no sabes qué hacer, no vas a meter tantos puertos, ni tantas líneas, ni nada, porque básicamente no sabes ni para qué las vas a usar. Así que céntrate en esto y ya está, no te metas en follones. Aquí tenemos ATX, aquí hay unas cuantas más, porque cuanto más cuesta la placa, más tienden a ser ATX, y las micro ATX suelen tender a ser más gama media y baja. Tenemos varias de ATX, tenemos Gigabyte Gaming X, MSI Gaming Plus, Gigabyte Aorus, Eagle, Asus Prime otra vez y Asus TUF. Todas entre 108 y 120 euros. ¿Para qué más? Micro ATX tenemos pues también Gigabyte Gaming X con Wi-Fi y Asus Prime otra vez, como digo, muy recomendada. Sobre los 115 y 120 euros. Y luego tenemos en Mini TX las mismas que antes, literalmente. Aquí ya tiene más sentido que digas, hostia, me voy a montar un PC Mini TX, porque la placa son 143 o 150 euros, pero bueno, tampoco te vas tanto. Te vas 10 euros por encima del límite que yo he puesto y al final es una buena placa. Normalmente las Mini TX suelen ser buenas placas. También te digo, si encuentras alguna oferta de B550 Asus ROG Strix, que veis que prácticamente nunca os voy a poner ninguna, o X570 que esté sobre los 140 euros o menos,
hostia, cogedla porque es buena placa. Está bien, o sea, no son malas placas, pero suelen ser muy caras. Pero ya os digo, si encontráis alguna oferta o algo, cogedla porque está muy bien. Pero por encima de 140 euros yo no lo pagaría. Muy bien, pasamos a AM5. Aquí va a estar el grosso de vosotros seguramente porque es lo que más se ha vendido yo creo este año y el anterior, o lo que se está vendiendo también este año porque tiene unos precios muy buenos. Han salido placas que han bajado bastante de precio y hay muchas combinaciones y también muchas opciones. Así que probablemente todos vendéis a esta parte del vídeo. Empezamos por el grupo 1, que sería CPUs de 130 euros o menos. Estaría el Ryzen 3 8300G, muy poco visto, pero existe, que lo he buscado en Wikipedia. Es que no me quería dejar ninguna. Ryzen 5 7400F, 8400F, 7500F y 8500G, que sería la APU. Y también yo metería aquí posible Ryzen 3 de generación 10000, que no sé por qué no están sacando casi Ryzen 3 de las nuevas generaciones. Y mira que a mí me gustaban porque eran baratitos, rendían bien, no sé. Igual es que han pensado, vale, va a costar 180 euros igual de salida y tiene 4 núcleos. No renta. Pues no me lo compraría, la verdad. 4 núcleos me tienen que costar menos de 100 euros, si no, no lo quiero, por muy bueno que sea. Vale, y aquí vamos a elegir placas que sean como mucho 135 euros. De ahí para abajo. Entonces tenemos chipset A620, B650 y B840. Deberían de ser todas PCI Express 4.0, que en principio lo son. Aquí lo mismo, como hay muchas opciones de placas, por ejemplo, en micro ATX hay un montón, hay más de 10. Entonces hay desde 82 euros hasta 135. Entonces, lo mismo que antes, pensad un poco. Si tú tienes una CPU que cuesta 80 euros, como puede ser el Ryzen 3 8300G, no te vayas a la placa más cara. Igual, si tienes un Ryzen 5 7500F, que suele costar unos 120, 130, no te vayas a la más barata tampoco. Ten un poco de cabeza. Entonces, a ver, aquí placas ATX no hay, porque las ATX son más caras. Y por eso, pues, aunque haya buscado, es que no hay ni una. Entonces nos vamos directamente a micro ATX, que tenemos, pues, empezamos por un chipset A620M, la Asus Prime, como no, si la he puesto aquí es porque no está nada mal. Y luego ya el resto son todo B650, o casi todo, que tenemos pues Gigabyte, Asus Prime otra vez, muy recomendada, 105 euros nada más, MSI Pro, Gigabyte otra vez, otra Asus Prime que es un poco mejor a 130, alguna ARROC, y luego tenemos dos que son el chipset B840, que sería la Gigabyte DS3H, unos 135 euros, nos pasamos 5 realmente, pero bueno, como es un B840 que es de los nuevos, no está mal, por eso la he puesto, y luego tenemos la MSI Pro a 108 que también está muy bien. Y para estas, la más barata que hay mini TX sería la B650i AX Gigabyte, que son 165 eurazos. A ver, aquí tiene un poco más de sentido que antes porque las CPUs son más caras. No tienes una CPU de 50 euros aquí, tienes hasta 130, como por ejemplo el 7500F, el 8500G también ronda por ahí. Entonces ahí tiene más sentido comprarte una placa de 165 euros. Pero tampoco sería lo más recomendado. Pero si alguien quiere, la tenéis ahí el ejemplo. Esta es la única que recomiendo, hay igual 3 y el resto son carísimas. Esta es la más baratita y más decente, podríamos decir. Vale, pasamos al grupo número 2 de AM5, que sería de 130 a 250 euros en CPU. Aquí tenemos, yo diría que las CPUs más vendidas de AMD y las más rentables calidad-precio, a mí son las que más me gustan, que sería los Ryzen 5, 7600X, el normal, 9600 normal, X, el F, T, XT, he puesto todas las paredes por si acaso, 8600G, que sería la APU mejor que el 8500G, GT también, OT, Operación Triunfo, Ryzen 7, 7700 normal y el X, y Ryzen 7 8700 el G, que es la APU, que tiene una muy buena integrada, de verdad, el que no la haya probado, si la prueba flipa, y también el F, que es el que no tiene gráfica integrada. Porque, para el que no lo sepa, a partir de los Ryzen 7000 en adelante, todos tienen gráfica integrada. No es lo mismo que una APU como el 8700G, pero tienen gráficos integrados, a no ser que tenga una F, que es como Intel, si tiene F, no tiene gráficos integrados. Pero es que en AM4, por defecto, las CPUs de AMD no tenían gráficos integrados, solamente los que tenían G. Pero bueno, eso cambió y está bien, eso es un aporte. Y también entrarían aquí posible Ryzen 5 de generación 10000. Un supuesto 10600X, por ejemplo, o de 1500F, algo así, también lo metería aquí. Pues aquí nos encontramos con placas de 135 a 175 euros máximo. Más de ahí no lo recomiendo. Y tendríamos varios chipsets. Tendríamos B650, B840, que ambos serían PCI Express 4.0. Y en algún caso, como por ejemplo, si coges la CPU más cara que hemos dicho, como un 7700X, nos podemos ir a una B850 que tiene PCI Express 5.0. Que con estos precios no es lo normal, veréis que hay solamente una o dos. Y por eso las he metido aquí, porque coño, esa está bien de precio y es PCI Express 5.0. Pues me renta gastarme ese poquito de más, si es que lo vale, en vez de irme a una 840, PCI Express 4.0 o una B650. Yo de hecho recomendaría que si cogéis un Ryzen 9000, por ejemplo 9600X, en este caso no hay ningún 9000 más aquí, irte a la B850. Porque según qué placa cojas, te va a aceptar el 9600, un Ryzen 9000 te lo va a aceptar. Pero si es muy vieja y por lo que sea no han sacado
una revisión de esa placa, es posible que tampoco tenga el botón de upgradear la BIOS y entonces tú metas tu Ryzen 9000 en una B650 antigua y te diga, no lo detecto porque tengo una BIOS antigua y esa CPU no existía cuando a mí me fabricaron. Si encima no tienes el USB este para meterlo porque tu placa no es compatible con eso, para poder updatear la BIOS sin necesidad de tener una CPU de los 7000, vas a tener que ir a una tienda, te lo van a tener que hacer y vas a tener que pagar 20 o 25 euros. Entonces, esos 25 euros te los ahorras. Bueno, no te los ahorras, los inviertes mejor en una placa B850. Me explico, ¿no? Para no sufrir líos ni movidas, te vas a esta y listo, ¿vale? Pues en este caso tenemos en ATX unas cuantas, en micro ATX también y en mini ATX también tenemos una. Así que equilibrado. Tenemos en ATX B650 varias, pues lo típico. Al final son las de siempre. MSI Gaming Plus, MSI Pro, Gigabyte Eagle, Gigabyte Aorus Elite, Asus Prime a 150 euros y una B840 que sería la MSI Gaming Plus Wi-Fi a 140 euritos. Está bien porque el chipset nuevo, actualizado y el precio no es elevado. Luego en micro ATX tenemos B850 que sería la que más recomiendo de todas porque es la Asus Prime, como os he dicho antes, es PCI Express 5.0 y cuesta 155 euros. No es cara y tiene tecnologías de las nuevas. Entonces yo me iría directamente a por esta porque es de las mejores. Como os he dicho más de una vez, Asus Prime, no. Me gusta. Pero bueno, tenemos otras por si no os gusta o por si este modelo sube de precio o está agotado. Tenemos varias B650 como Gigabyte Gaming Plus, las mismas que antes pero versión micro ATX. ARROC Pro y Asus TUF también. Y luego en mini TX tenemos la misma que antes, B650i AX Gigabyte. Aquí entraría en el precio normal de la placa, que sería de 135 a 175, como he dicho antes, sería un precio correcto y un chipset correcto. Así que esta sería una buena gama para montarte tu PC mini TX. Y saltamos al grupo 3, que serían ya casi los más tops de la gama AM5, pero no todos. Aquí tenemos Ryzen 7 9700 OLX, Ryzen 7 7800X3D también, Ryzen 9 7900, 7950 y Ryzen 9 9900 también. Y posibles Ryzen 7 de generación 10000, como por ejemplo un hipotético Ryzen 7 10700X o 10800X. Aquí vamos a elegir placas de 175 a 250 euros y estaríamos eligiendo chipset B850 y X870, ambos PCI Express 5.0 ya. Con estos precios, si supera los 175 euros y no es PCI Express 5.0, yo no te la recomiendo. Y aquí tenemos un montonazo de placas, porque es donde más hay de ATX sobre todo. Y bueno, ahí podéis ver el listado. Tenemos unas cuantas B850, Gigabyte, Asus Prime, como siempre. Elegid la que más os guste. Tenemos también ARROC, MSI y luego tenemos 5X870, que son de las más caras, que al final pues sería un poco lo de antes. Si te coges un Ryzen 9 9900X, cógete una X870. Sí, ¿por qué no? Una de estas. Si tienes el más barato, un Ryzen 7 9700 de AliExpress que te ha costado 240 euros o 250, no hace falta que te vayas a una placa de 250 euros. Vete a una de las sencillitas porque tu presupuesto pues es más económico. Y que no es mala, una placa de 200 euros. Te vas, como siempre, ante la duda, te vas a la Asus Prime de ese rango y ya está. Es que está bien. Luego tenemos en micro ATX, solo he elegido las B850 porque las B650 se quedaban atrás o eran PCI Express 4.0, como he dicho. Y tenemos por lo mismo varias. Tenemos MSI Mortar, Aorus Elite Ice, Wi-Fi, que esa sería la blanquita. Luego está en versión negro, MSI Gaming Plus. De hecho, tenéis la misma en Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6E, de 186 a 210 euros. Hay 25 euros de diferencia, que al final, si no vas a utilizar el Wi-Fi, lo digo porque prácticamente todas las placas de estos chips, de estos rangos de precios, ya llevan todas Wi-Fi por defecto, ¿no? Entonces, te da un poco igual si no lo vas a usar, pues cógete la de Wi-Fi 6E, ahórrate 25 euros, que es la misma placa, ¿sabes? Prácticamente. Y luego tenemos de Mini TX, la misma de antes, sigue siendo buena opción, B650i, AX Gigabyte, 165 euros. Y también os he puesto una que también me ha gustado, que sería una B850i ARROC Phantom Gaming Lightning Wi-Fi. Es un poco largo el nombre. Y esta vale 210 euros. También estaría dentro del rango del grupo 3. Y bastante bonita, de hecho. Y nos vamos al grupo número 4, que serían ya los más tope de gama de AM5, que serían CPU ya de más de 500 euros. Que es posible que alguna baje, como por ejemplo el 9800X3D, ahora ha bajado hace poco a 463 euros. Estaría por debajo, pero yo lo metería aquí porque es una CPU cara. Y es una CPU que solo te la vas a comprar si acompaña una 5090, o debería. Si no es así, mal hecho, no has visto mis vídeos, castigado. Y entonces al final te está gastando unos 3.500, 4.000 en un PC, no te viene de 80 euros más de una placa, ¿sabes? Entonces, métele el último chipset, tendrás un poquito más de líneas PCI Express, tendrás más ranures M.2 PCI Express 5.0 también, para meter un SSD de generación 5, que no es necesario, no, pero si te has gastado 4.000 en el PC, ya te la suda esto, ¿sabes? Y quieres lo mejor de lo mejor. Entonces tenemos el único Ryzen 7, que sería 9800X3D, como he dicho, y luego ya, pues el resto de X3D, que sería 7900X3D, 7950X normal, y el X3D también, 9900X3D, 9950X y el X3D, y posibles Ryzen X3D de
generación 10.000. Un hipotético 10.800X3D iría aquí también, perfectamente. No hace falta irte a 400 o 500 euros de placa. Absurdo. Y de hecho ya un 10.800X3D va a ser absurdo ya. Porque es que el 7.800X3D ya es muy bestia. Ya consigues lo que quieres en cualquier juego. Este ya, el 9.800X3D ya es pasarse. Y este ya que van a sacar nuevo, que lo van a sacar porque la gente va a ir corriendo a comprárselo. Como borregos. Pero bueno, eso por si quieres 600 FPS o más, ¿vale? O si eres un enfermo y juegas al Tarkov. Es que de verdad que hay gente que se confunde y me han llegado a decir que el Fortnite en modo rendimiento es muy CPU demandante, que hace falta un X3D. Y yo me cago en tus muertos, loco. Es que incluso el Valorant también me han dicho. En ese mismo comentario dijeron Fortnite y Valorant. Cuando yo he llegado a sacar en Valorant 300 FPS con una gráfica integrada y una CPU de un mini PC de estos que yo hago revisión. O sea, sacas 300 y luego tú crees en tu inmensa e infinita sabiduría que necesitas un X3D para un Valorant. Que lo mueve un Ryzen 3 3200G. De verdad. Se está con la revisión esta del mini PC del N100, que es lo más light de CPU que existe, y te lo movía perfectamente, con la gráfica integrada. En fin, enfermos. Entonces aquí vamos a meterle una placa que sea entre 250 y máximo 400 euros. Y ya 400 es muchísimo, ¿eh? Pero bueno, el que si quiera pegar la calentada, que se la pegue. Yo os he puesto aquí varias, que digo, bueno, va, si la quieres porque te gusta estéticamente, lo dicho, tienes un PC de 4.000 pavos, sé libre, hijo mío. El chipset sería el X870E, que está por encima del X870 normal, que sería PCIe Express 5.0 en GPU y también en M.2, en ambas cosas, que es lo que decía antes del SSD, porque normalmente las anteriores placas X870 normal y B850, si no recuerdo mal, en el M.2 eran PCIe Express 4.0 todas, sin contar alguna que también es en el M2 y en la gráfica, oye, tira para adelante que está muy bien. Entonces tendríamos en ATX, porque en micro ATX aquí no hay, os he puesto 6 plaquitas, que sería, yo recomendaría la primera, ya está bien, una X870E MSI Gaming Plus Wi-Fi, 285, está de puta madre, muy buena placa, no te calientes más. Pero bueno, si te calientas más, pues la MSI Tomahawk A340, la Gigabyte Aorus Elite A322, la MSI Pro A300, también está bien. MSI MPG Edge T Wi-Fi 7 a 380 euros o una Gigabyte Aorus Pro A340. La que tú quieras, te sobra el dinero, si no, no estarías aquí. Y luego en Mini TX tenemos una que me ha gustado, es un poco cara, pero bueno, está dentro del rango de precios, que sería X870i, que sería Gigabyte Aorus Pro Ice, que es blanquita. Para hacerte un Mini TX blanquito, muy guapa, ¿eh? Está en 330 euros, es lo malo que es cara. Pero bueno, lo dicho, estás aquí, te estás montando un PC muy pepino, te las suda. Y hasta aquí las placas de AMD. Ahora vamos a ir con las de Intel. Oye, tú, ¿por qué no estás suscrito al canal? ¿Por qué no estás suscrito, payaso? ¿Quieres darle al botoncito de suscribirse o qué? Porque te meto una hostia, tonto. Suscríbete, hostia puta, tío. Vamos a empezar por LGA 1200, que sería Intel generación 10 y generación 11. En el grupo 1 tenemos por debajo de los 70 euros todos los Celeron que sean LGA 1200, porque hay Celeron de varios sockets, pero los de LGA 1200, todos los Celeron y todos los Pentium G, Pentium Gold, Pentium, todos. Luego los i3 meteríamos también todos los de generación 10 y 11, con todas sus variantes. He puesto todas las letras posibles para que nadie me diga, es que mi letra no está. Te meto una hostia. Y también meteríamos i5 10400, que está también ya a 60-70 euros, más no pagaría. De hecho, si tú tienes pensado comprarte una CPU de aquí, pero cuesta más de 70 euros, yo no te recomiendo comprarla, porque está por encima de lo que normalmente costaría. Y también i5 10500. Pero ya os digo, tiene que estar muy barato para que justifique comprar esto antes que un 12400F, por ejemplo, o un Ryzen 5 5500, que son mejores. Placas menos de 65 euros, más no, y sería chipset H410, H510, B460 si encontráis alguna, y B560 si encontráis alguna. Yo he intentado buscar estas placas y solamente he encontrado las H, porque es que ya no las hacen, son CPUs viejas, son placas viejas, sockets viejos, tienen ya 4 añitos por lo menos o 5. Está viejo. A ver, comprar esto de nuevo yo no lo veo. Si encontráis alguna o regalan una CPU de segunda mano o algo y os hace falta una placa, pues bueno, o mirad por Wallapop, va a ser alguna más barata, una B460, B560 baratita en Wallapop, de que cueste esto menos, también es viable. O sea, esta guía de precio de 65 euros o menos serviría para segunda mano. Si tú encuentras una que valía 100 nueva pero te la venden a menos de 65, para adelante, está bien. Entonces tenemos solamente micro ATX, que sería H410 GB a 60 euros, H510, Asus Prime, como siempre, y otra Asus Prime también con otra aleta que cuesta lo mismo. Coge la que más te guste. O sea, he puesto las dos, había una que era mejor que la otra, no recuerdo cuál era, pero por si una deja de fabricarse o algo, pues coges la otra. Y luego me ha sorprendido porque hay una Z590 que sería para gama alta, Biostar a 62 euros. Yo la he puesto aquí, porque supone que 62 euros, hostia, es un chipset de los caros. Compraría yo esta, pero claro, Biostar no es una marca tan conocida, se vende más en AliExpress y todo esto. Pero oye, 62 euros, para adelante. Cuesta lo mismo que las otras y son peores, se supone. Nos vamos al grupo 2 de LGA 1200. Sería
Ya el resto de CPUs irían aquí, que serían más de 70 euros, pero tampoco os vayáis a mucho. Yo no pagaría más de 120 euros por ninguna CPU de las que está aquí, y nuevas no lo vais a encontrar a ese precio. Si es de segunda mano, pues como queráis, pero yo qué sé. A ver, igual si te meten un i9 11.900 por 80 euros, pues sí, oye, dale, o 100 euritos como mucho, pero más es que no lo veo. Aquí teníamos por el resto de CPUs, como os digo, todo el resto de 5 que quedan de generación 10 y 11, todos los i7, que hay dos solamente, 10.700 y 11.700, y los i9 también, 10.900 y 11.900. Y aquí le metimos una placa de 120 euros o menos, más no, como os digo, son generaciones viejas, no gastéis mucha pasta, y serían chipset B460, B560, Z490, Z590, que son PCI Express 4.0. Y aquí he intentado buscar y es que ya no las encuentro nuevas. Podéis coger la que os he dicho antes, la Z590 de Biostar, podéis cogerla, pero si encontráis alguna de los que he dicho de chips que os he dicho, Asus Prime, Gigabyte Gaming, MSI Gaming, en alguna página o algo que cueste menos de 120 euros, podéis pillarla. Pero es que no os puedo poner ejemplos porque es que no los he encontrado ya. Y pasamos ya a LGA 1700, que esto ya es más interesante, que serían Intel 12, 13 y 14, que esto es lo que más se está vendiendo, igual que en AM5. Así que vamos para allá. Empezamos por el grupo 1, sería inferior a 70 euros y tenemos todos los Celeron que sean de este socket, todos los Pentium G o Gold o Pentium normal también. Y luego teníamos solamente i3 12100, 12100F, T, TE, U, I, Z, su puta madre. Y también el i3 13100, lo mismo, F, T, TE, lo que sea. Solamente estos dos, porque ya el otro lo quiero dejar para la siguiente. Porque el 14100F a mí me gusta mucho y rinde muy bien. Y yo le daría una placa un pelín mejor. Pero bueno, que le podíamos dar la placa más cara de esta lista, se la podíamos dar a un 14100F, perfectamente. O seguramente en el siguiente grupo le podemos dar la más baratita. Tenemos placas de 75 euros o menos, con el chipset H610, B660, que prácticamente no hay, y B760. Y serían en DDR4. No le metas DDR5 a esto, porque hay placas de DDR5, ya lo sabéis, para esta generación de 12, 13 y 14. Pero yo os voy a ir dividiendo y cuándo DDR4 y cuándo DDR5, ¿vale? Por si tenéis dudas. Y estas son todas de DDR4. Entonces tenemos H610M, MSI Pro 56 euros, lo mismo pero en Gigabyte, tenemos dos de Gigabyte a 63 euros, 70, y luego tenemos una B760M de S3H de Gigabyte a 80 euros. Esta sería la única B760M que está dentro del rango de precios, que realmente se pasa 5 euros, pero se podría llegar a comprar si tienes un 13100 o un 14100. Si no, vete a la placa baratita y ya está. Y en Mini TX, si queremos una Mini TX, son H610i de DDR4, evidentemente, Gigabyte, y cuesta 130 eurazos. Yo no lo recomiendo, pero si te quieres mirar una sí o sí, esta es la más baratita, la más económica. Menos no hay. Pasamos al grupo 2 de LGA 1700, que sería CPUs de 70 a 130 euros. Y tendríamos aquí el i3 14100F, que os he dicho, con sus variantes. Y también meteríamos i5 12400, 12500, 13400 también, 13500 y 14400. Y aquí meteríamos placas de 75 a 120 euros, con el chipset B760 en DDR4. Tened en cuenta los presupuestos. ¿Vale? Si vais a un presupuesto baratito, no metáis DDR5, no merece la pena. Luego veréis que hay alguna CPU que se repite después en el grupo 3, porque ahí sí que merece la pena ya irte a DDR5 y te diré qué placas también. Por eso, por ejemplo, en el vídeo que hice de combinaciones de CPU y gráfica, metí una 5070 con un 14400F, pero puse DDR5. Si es DDR4, no, porque quiere decir que tienes un presupuesto más bajo, vas a coger RAM más barata, placa más barata y en consecuencia gráfica más barata también. Que lo puedes meter DDR4, pero mi recomendación es la que os digo siempre, esta de aquí. Entonces aquí encontraremos placas con PCI Express 4 y 5. Quiero hacer una corrección, que sería el PCI Express 5.0 de estas placas es solamente en una de las ranuras M.2. Lo que es la gráfica sería PCI Express 4.0. Pero bueno, al final no afecta apenas el rendimiento eso. Afectaría entre un 0 y un 1%. Entonces, lo de siempre. Si te vas a ir a un 14100 que te cuesta 70 y pico euros, no te vayas a una placa PCI Express 5.0 de las más caras de la lista, porque no merece la pena. Siempre equilibrado el precio de la CPU con el de la placa. Las CPU más baratas con las placas más baratas. Las CPU más caras con las placas más caras. Es fácil. Aquí tenemos dos modelos solamente de ATX, porque a estos precios cuesta, que sería una B760 MSI Pro de DDR4 a 100 euritos, está bien. Y luego tenemos, como no, una Asus Prime, que esta la recomiendo, ¿por qué? Porque son 122 euros, se pasa 2 euritos, pero es que es PCI Express 5.0. Entonces lo he dicho, si te vas a un 14400F, cógete esta, por 20 euros más. Pero si te vas con un 12400, un 14100F, vete a la MSI Pro de 100 euros, por ejemplo. O de las micro ATX, ¿no? Que tenemos aquí B760M, Gigabyte a 80, una MSI Pro, otra vez una Asus Prime, que esta no es PCI Express 5.0, pero cuesta 100 euritos, o una Gigabyte Gaming X, que cuesta 117. En Mini TX tenemos aquí tres posibilidades, que sería H610i, la misma de antes. Hay una Asus Prime, que es H610i también,
DDR4 160, esta pica más, esta es bastante carilla, pero es mejor. Y también tenemos una ARROC B760M ITX, que esta está muy bien porque cuesta menos, 150 euros, y es B760, no es H610, que es el peor chipset, ya sabéis, de gama baja. Así que esta sería la que yo recomendaría en este caso. Pero bueno, que la Asus Prime también estaba bien, lo que pasa es que el chipset pues es peor, ¿no? Tiene menos líneas, PCI Express y todo el rollo. Nos vamos ahora al grupo 3 de LGA 1700, que sería CPUs de 130 a 240 euros. Aquí tenemos otra vez el i5 14400, pero en este caso sería la versión de DDR5. Tenemos el resto de i5s, que sería el 12600, con sus versiones K, KF y todo, 13600, 14600. Los 3 i5 de la versión 600 están aquí todos. También tenemos el i7 12700K, KF y también el i9 12900K, KF y F. Y sus variantes. Que es que me lo veo venir, que como no diga todas las letras, hay gente que va a decir, pero es que la mía no está. Siempre igual. Le vamos a poner una placa de 120 a 170 euros. Va a ser chipset B760 DDR5. Y hay algunas serán PCI Express 5 y otras PCI Express 4, según el precio. Lo mismo que antes, según lo que te cojas, cógete una u otra. O depende de la gráfica que la acompañe, si le hace falta o no. Porque la diferencia entre PCI Express 3 y 4 es mayor que PCI Express 4 al 5. En ATX tenemos 4 plaquitas, que sería, como siempre, B760 Asus Prime, PCI Express 5.0 y por solo 126 euros. Es que está súper bien. El resto de placas a lo mejor son peores, porque tienen PCI Express 4 y tal, y son más caras. Es que, por eso digo que me ha gustado. Tenemos una B760 Gaming Plus Wi-Fi, marca MSI, pero esta es PCI Express 4.0 y cuesta 150 euros. Cogería antes la Asus Prime. Luego tenemos una Asus TUF, también B760, PCI Express 5.0, pero esta cuesta 170 eurazos, es cara. Y también una Gigabyte Gaming X, PCI Express 4.0 a 143. Ya os digo, yo me quedaría con la Asus Prime, la de PCI Express 5.0 y ya. Aunque cueste 130 o 140, que me sigue pareciendo mejor. Luego en micro ATX tenemos dos, una ASRock, que es también PCI Express 5.0 a 130 euros, nada mal. O una Gigabyte Gaming X, PCI Express 4.0 a 140 euros. Y en Mini TX tenemos dos, ya más interesantes, pero algo caras todavía. B760i Gaming Asus ROG Strix, PCI Express 5.0. Esta es buena placa, pero claro, son 200 pavardos. Pero lo juntas con un i5 14600 KF y está de puta madre. Siempre que quieras Mini TX, ¿eh? Y luego tenemos otra más sencillita, que sería B760i Aorus Pro, que es PCI Express 4.0 y vale 193. Al final, por la diferencia de 7 euros, hostia, yo me cojo la Asus ROG Strix, que está chula, suele ser muy cara. Esta no es tan cara, al final, para ser Asus ROG Strix, porque lo que la hace cara es que sea Mini TX, no que sea Asus ROG, así que no está mal. Luego tenemos el grupo 4 de LGA 1700, que sería más de 240 euros, ya para arriba, todo lo que queda. Que aquí serían por los i7 y los i9 que quedan, 13.700, 14.700, 13.900, 14.900. Aquí meteríamos una placa de 170 a 240 euros, que sería chipset Z790. Si veis, al final no hemos puesto ninguna B660 ni Z690. ¿Por qué? Porque ya apenas hay, no las venden y las que venden son carísimas, no merece la pena. Te vas mejor a un chipset más nuevo que vale más barato, ¿sabes? Y está más actualizado. Y sería DDR5, obviamente, y PCI Express 5.0 ya todas. En estos rangos he buscado que todas sean PCI Express 5, como antes. Y tenemos pues varias. Asus Prime, lo de siempre, Gigabyte, Eagle, Gaming Plus MSI, Asus TUF y MSI Tomahawk, que se te va a 250. Yo no me gastaría tanto, pero bueno, os la dejo ahí por si os gusta. Lo de siempre, Asus Prime y vais a lo seguro. Y luego en micro ATX tenemos solamente una, porque como sabéis, micro ATX pues no hay placas caras. Z790M, Asus Prime otra vez, 180 euritos. Y en Mini TX, pues la misma que antes, que sería la Asus ROG Strix, que la he metido aquí, aunque sea chipset B760, porque estaba bien. Y luego una Z790M y TX Wi-Fi ARRock, a 225, un poquito más, pero te vas a un chipset ya, pues el tocho. Y nos vamos al último socket de Intel, que sería el LGA 1851 de los Intel Ultra 200, que este será más cortito porque hay menos CPUs todavía. Grupo 1. Menos de 230 euros. Empezamos fuerte. Pero es que son muy caras las CPUs estas y me duele, ¿eh? Porque son CPUs muy caras para lo que son realmente. Realmente no te recomiendo estas, pero si por cojones tú quieres una de estas CPUs, o ya la tienes y necesitas una placa, pues tienes el vídeo hecho, ¿vale? Tenemos el Ultra 5, el 225, el 226, 230, 235 y 238. Lo normal es que vais a encontrar solo el 225, el normal o el F, que hoy lo he visto a 189 euros, que digo, bueno, ha bajado de 200 por lo menos. Hace nada estaba a 260 euros. Una barbaridad para lo que es. Tenías otras opciones mejores como el 245 al mismo precio. No tiene ningún sentido. Y el 235 también, que este sigue estando caro. A 240 euros es muy caro. Pero bueno, sin más. Aquí le vamos a meter una placa de menos de 130 euros, como mucho, porque es que no tiene mucho sentido. Chipset H810, que me parece carísimo, pero bueno, que es PCI Express 4. Y algunos he puesto B860, que es PCI Express 5, que yo merecería la pena, pero es que depende. Tenemos solamente micro ATX, que sería B860M, la Gigabyte Eagle, que está a 130. Vale, esta sí que me acuerdo, esta estaba bastante bien. Y dices, hostia, al final no es cara, es B860 y es PCI Express 5.0. Bueno, sería una buena combinación para el 225 o el 235. Sí,
porque al final las que son H810 es que es un chipset peor y valen 10 euros menos, 20 euros menos, no sé. Pero bueno, los dejo ahí todas por si esa por lo que sea deja de estar o algo, pues tenéis ahí equivalentes o parecidas. Recomendadas, mejor dicho, dejémoslo ahí. Y luego en Mini TX os he puesto solamente una que es una B860i Wi-Fi ARROC, se llama así, ya está. 175 pavardos, es cara. Yo no montaría nada de esto con esta placa porque es que es muy caro, tío. Pero bueno, al final es que la CPU en sí es cara. Vamos con el grupo 2 de LGA 1851, que sería CPUs de 230 a 350 euros. Hay poquitas, el Ultra 5 245 y sus variantes, el Ultra 7 255, que este no lo vais a ver, 256, 258, son CPU raras pero yo las he puesto por si acaso. El Ultra 7 265, que ese sí que lo vais a ver, el normal, el F, el T. De hecho, aquí os he puesto el F y el normal y el T. No os he puesto el K ni el KF porque ese va en el tier de después. Y la variante 266 y 268. Aquí le metíamos una placa de 130 a 200 euros con el chipset B860 y tenemos pues aquí unas cuantas. Tenemos ARROC, Asus Prime, ya sabéis, no os vais a equivocar. Otra Asus Prime pero con Wi-Fi por un poquito más. Gigabyte, MSI y la ARROC Steel Legend, que esa es muy guapa, es blanquita, pero ya son 200 pavardos. En Micro ATX tenemos 4, B860, Gigabyte, Eagle de 3 HP, Gaming X y os he puesto una Z890 porque cuesta justo 200 ahora mismo, igual cuando veáis el vídeo ha subido un poco, pero por ese precio al final pues te coges el chipset superior, ¿no? Si te vas a coger el Ultra 7 265, pues sí, le puedes poner esta, ¿por qué no? Si te vas a coger el 245 que has pillado una oferta de 220 euros, vete a una más baratita de 160, la Asus Prime, al final. Y luego en Mini TX la misma que antes, la B860 ARROC. Y llegamos al último grupo. Se cayó las gafas del muñeco. Luego las pongo. Y llegamos al último grupo del último socket, que es un vídeo largo, pero currado. Grupo 3. Más de 350 euros en CPU, que sería el Ultra 7 265K o KF, o el Ultra 9 285 normal, KF, KFT, XD, el que tú quieras. Bueno, XD no, que sería X3D, pero no. Era por hacer la broma, ¿vale? Placas de 200 a 300 euros. Chipset B860 también, porque he puesto una solo, que me ha gustado. Y también Z890, que ya vamos ya pues, a un chipset más caro. Y tenemos pues, bueno, un montón de Z890, prácticamente todas. Y la B860 sería la Aorus Elite, que está en 240 euros, que no está mal, a mí me ha gustado. Como siempre, Z890P, Asus Prime, y no te equivocarás. O con Wi-Fi si la prefieres, lo que tú quieras. Y tenemos de todo. Riptide, Phantom Gaming, ARROC, Gigabyte, Aorus Elite, lo que quieras. En Micro ATX os he puesto dos, que sería la B860G, Asus ROG Strix Gaming Wi-Fi a 230 euros. Esta me ha gustado. Es raro que le hayan puesto B860G y no M. Pero yo he mirado las medidas y son de Micro ATX, no sé por qué le han puesto G, pero bueno. El caso es que está bonita, de color blanco, si os mola, pues para una build blanca está muy bien. Y luego la Z890M Gigabyte Gaming X, que es la única que hay, que cuesta 200 euritos. De hecho es la misma que os he puesto antes, en el anterior grupo, pero también está muy bien por 200 euritos. Está genial. Es que es lo que os digo siempre, Micro ATX de chipset caros no hay, normalmente. Y luego en Mini TX hay dos interesantes, que aquí tiene más sentido. La Z890i Aorus Ultra a 315, pica un poco. Y la Z890i Phantom Gaming Nova ASRock Wi-Fi. Toma ya. 290 eurazos también. Pero al final son CPUs caras, van con placas caras, montajes Mini TX siempre son caros. Es lo que hay. Si lo que quieres es eso, pues lo pagas. Vale. Y nada, pues ya estaría todas las placas y toda la CPU. Seguramente me habré dejado alguno, pero bueno, se hace lo que se puede. Si me he dejado alguna, coged la CPU más cercana y decid, vale, es como esta. Ya está. No te calientes la cabeza, ¿vale? No te rayes y que mi CPU no está y entonces no sé qué placa coger, loco. Te he dado muchas guías, te he dado muchas pautas, te he dado de todo. Te he dicho, Asus Prime, no te vas a equivocar nunca con el chipset que yo te digo, porque claro, no te vayas a, por ejemplo, con el Ultra 5, por ejemplo, el 225 del más baratico y te vayas al Asus Prime, pero el Z890 y te gastes 300 euros la placa. A ver, piensa en los chipsets que yo te he dicho. Si yo te he dicho un chipset B860 y te he dicho una placa entre 120 y 170 euros, si entre ese rango encuentras una Asus Prime compatible con la tuya, cógetela. No te vayas al doble ni al triple, ¿vale? Ni tampoco por debajo, porque tampoco tiene mucho sentido. Lo que te he recomendado. Vale, debido a la cantidad de placas base que hay en el vídeo, no me cabe en la descripción. Por lo que os dejo mejor un enlace para descargar la guía en un Word que tengo en mi Drive. Ahí tendréis todas las placas en texto separado por cada grupo. Y nada, ya está ya, gente. Llevo más de una hora hablando porque esta guía es larga, pero hay que explicar las cosas bien y esto de verdad que es oro. Esta guía es oro puro, tenedla siempre guardada ahí para pasarla a vuestros amigos, revisarla las veces que haga falta cuando vais a cambiar un ordenador o a montar un ordenador nuevo y tengáis dudas, venís aquí y de verdad os va a servir mucho, igual que la de las CPUs, igual que la de las gráficas, la de las fuentes y la de los disipadores. Gente, yo voy a decir una cosa, con todo el curro que yo me he pegado con esta guía, de verdad, que ha sido muchísimas horas, mucho más que un vídeo normal, muchísimo más. El único favor que yo os pido, vale, aparte de like y lo típico comentar y compartirlo, es, ya que estáis, meteos en el grupo de Telegram, va. Es que lo vais a agradecer porque todo
todas estas placas son las que siempre miro y reviso y son las que meto en el grupo de Telegram de ofertas. Y cuando estén de oferta vas a decir, coño, qué guay, una placa superior me la puedo comprar en el grupo interior porque ha bajado mucho de precio. Y estoy ahí para verla. Y eso es gracias al grupo de Telegram, de verdad. Tanto de España como de Estados Unidos, porque tengo los dos, acordaos. Que ahora ya el de Estados Unidos le estamos dando mucha caña. Y al final, si os metéis ahí y compráis lo que tengáis que comprar siempre desde los grupos, a mí es como más me apoyáis. Incluso más que los likes y que de todo, lo que más me ayuda a mí es que entréis en los grupos y que compréis desde ahí. Vale, y ya está. Dicho esto, me despido, que estoy cansado, me duele la garganta y tengo que cenar, ¿vale? Ahora pues, gente, a chuparla.